Vamos a hablar ahora un poco de los tipos de dolor lumbar. Ustedes pueden tener dolor lumbar muy intenso sin tener absolutamente ninguna lesión visible en la columna con una resonancia magnética. Y usted puede tener ningún tipo de dolor y hacerse una resonancia magnética, una placa, un espinograma por control y ver que tiene desviaciones en la columna, lateralidades en la columna, que tiene un poco de escoliosis, que tiene alguna lesión vertebral o en algún disco, pero que nunca le ha traído problemas. Y eso sería el mejor de los casos. ¿Hay que preocuparse por esto? La verdad es que no. Si usted funcionó mucho tiempo con una lesión existente en la columna, pero sin tener síntomas, puede mantenerse así. Simplemente va a tener que tener precaución en algunas cosas. Por ejemplo, a realizar esfuerzos con cargas muy pesadas, levantándolos desde el suelo, o si realiza algunos trabajos en posiciones en los cuales la columna se mantiene flexionada demasiado tiempo. Por otro lado, las personas que no tienen lesiones en la columna, pero que sí presentan síntomas, pueden tener estos síntomas asociados a disfunciones en el movimiento. Y vamos a pasar a explicar ahora un poco cuáles pueden ser esas disfunciones que pueden traer dolor sin que usted tenga absolutamente ningún tipo de lesión que sea visible en un estudio complementario. Primero tenemos que saber que todos los tejidos de nuestro cuerpo están hechos para moverse. No hay tejido que no sea dinámico, por más pequeño que sea el movimiento. Y también tenemos que saber que el tejido periférico, los músculos, el esqueleto y los órganos tienen relaciones de movimiento entre sí. Y a la vez tienen relaciones de sensibilidad porque muchos órganos y músculos tienen la misma inervación. O sea, la raíz nerviosa que les da la posibilidad de moverse y funcionar es la misma para algunos órganos y para algunos músculos. También algunos nervios van a dar sensibilidad asociada a esos músculos y nervios que pueden no estar funcionando bien. Entonces, teniendo en cuenta la zona lumbar, tenemos que saber que lo que generalmente suele lesionarse es el disco intervertebral. El disco intervertebral es una estructura dinámica, o sea, está hecha para moverse, esa es su función. Está hecha para permitir movimiento, pero no mucho, porque como todas las columnas, la columna vertebral está diseñada para cargar peso. Ahora, sí es importante que para poder cargar peso de buena manera, la columna mantenga esta tendencia de alineación en curva anterior, ¿sí? ¿Qué sucede? En lo más común de los casos, cuando se presenta una rectificación de la columna lumbar, vamos a tener una variación en la distribución de carga. En lugar de distribuirse la carga por igual en todos los discos intervertebrales, que tienen esta forma, o sea, más grandes por delante y más pequeños por detrás, si yo tengo una rectificación, la carga va a caer más sobre la parte anterior del disco. Y esto que va a producir lo que usted conoce como una protrusión o una hernia de disco. Entonces, siempre que trabajemos en una persona con la rectificación, vamos a tratar de dar ejercicios que lleven a la columna de nuevo a su posición original de curva anterior. Ahora, para llegar a tener esta modificación en el disco, pueden pasar diferentes cosas, porque la curva de la columna no cambia porque sí. Algunas veces tiene que ver con la actitud postural del paciente o con procesos en el crecimiento, y lo que vamos a tener también es cambios en la alimentación y en los hábitos. A grandes rasgos, los cambios en la alimentación me van a producir modificaciones en los movimientos de las vísceras que se encuentran por delante de la columna, ¿sí? Si esto fuera la pelvis, todos los órganos que están por delante de la columna, si aumentan, cambian su volumen o se inflaman, van a producir cambios en la cantidad de tensión que soporta la columna vertebral. También hay zonas de la columna vertebral que tienen nervios que van hacia atrás y que van hacia adelante. Los nervios que van hacia adelante van a llegar a diferentes zonas de las vísceras, de la pelvis y el abdomen, y les van a dar la señal necesaria para que el órgano se mueva bien. Ahora, también los órganos van a tener
zonas de sostén, o sea que hay zonas de la columna de la cual salen ligamentos a los cuales los órganos se sostienen. Y voy a también a tener irrigación sanguínea, o sea sangre que llega y le da al órgano la sangre necesaria para que el tejido se mantenga en funcionamiento. Entonces tenemos posibles alteraciones de la señal nerviosa que llega, si tengo un problema en el disco. Tengo posibles alteraciones de la irrigación sanguínea que llega, si tengo un problema en la circulación o en el órgano, en el mismo órgano. Y tengo problemas de las sujeciones, o sea, de las zonas que sostienen al órgano en una posición estable. Eso me va a producir también cambios en la estructura de la columna, porque siempre la musculatura y la columna van a darle espacio al órgano para que pueda funcionar correctamente. Entonces, el órgano puede afectarme la posición y la función de la columna, o problemas en la columna pueden afectarme la posición y la función del órgano. Y según lo que suceda entre el órgano y la columna, yo voy a tener o no la posibilidad de que aparezca este problema de la protrusión discal. Ahora, este problema de la protrusión discal va a estar asociado muchas veces a dolor muscular. La persona siente dolor en la columna. En sí, el disco no duele porque el disco no tiene sensibilidad. Lo que sí duele es lo que se irrita o se inflama cuando este disco protruye. Tenemos que saber que por dentro de la columna, si yo realizo un corte transversal y lo veo desde arriba, voy a tener un dibujo más o menos así. Y tengo una raíz nerviosa anterior y una posterior. Y las funciones que estas raíces nerviosas dan se integran a nivel de un ganglio, ¿sí? Y del ganglio nacen otras raíces nerviosas. Entre las raíces nerviosas que salen, algunas pequeñas raíces nerviosas van a dar la sensibilidad a toda la zona periférica al disco. Entonces, si el disco protruye, probablemente lo primero que va a tocar es la zona de la recepción o percepción del dolor de esas pequeñas raíces nerviosas que salen. Ahora también, si el disco protruye y toca estas raíces, hay información que está viajando hacia la médula para avisarle a mi cuerpo que hay algo que no está bien. Son irritaciones de baja intensidad, por ejemplo. Pero en ese pasaje de información hacia la médula, que vuelve a salir como una respuesta, muchas veces la respuesta que sale es una respuesta de espasmo muscular. Y este espasmo muscular le va a servir a la columna para fijar una zona y que no se mueva porque está percibiendo que hay algo que no funciona bien, que hay algo que se puede lesionar o que ya está lesionado. Entonces, el dolor lumbar muscular que el paciente asocia a su lesión no es directamente, muchas veces, una consecuencia de la protrusión en sí, sino que tiene un origen también visceral. La víscera puede estar irritada, puede tener cambios en la irrigación, en la inervación o en el sostén. Esa información viaja hacia la médula, entra, da la información al sistema nervioso central y sale en forma de señal muscular. Y entonces se producen los espasmos que mantienen muchas veces la rectificación de la columna lumbar.